Buenos días, son las 8 de la mañana en un día en el que vamos a comenzar la semana mirando a la Semana Santa, pero mirando y mucho a Francia. En 14 días será Emmanuel Macron y Marine Le Pen la que se jueguen esa presidencia a las elecciones francesas. Todo parece indicar, según los primeros sondeos, que Macron parte con una ligera ventaja, estaría en el entorno del 51% en esa segunda vuelta, aunque quedan 15 días. Le Pen ha conseguido reducir muchísimo la distancia frente a Macron y ahora mismo lo que tiene delante, lo que tiene encima de la mesa Francia es la disputa entre dos opciones, tanto para Francia como para Europa, completamente distintas. Macron va a jugar las bazas del europeísmo, España juega mucho alrededor de la victoria de Emmanuel Macron en esa segunda vuelta, se mira muchísimo también alrededor de Marine Le Pen. ¿Qué opciones tiene después de haber recortado en un mes más de 5 puntos a Emmanuel Macron? Francia va a centrar la mirada en esta Semana Santa, en estas próximas 2 semanas, después de ver estas elecciones en las que parece que la distancia es mínima entre ambos candidatos. Encima de la mesa se van a jugar varias cuestiones clave. Por un lado, la inflación, por otro lado, la inmigración. Van a jugar las bazas fundamentales para decidir si será Macron o si será finalmente Marine Le Pen quien asuma la presidencia de Francia. En el punto de mira, elecciones francesas, en el punto de mira el euro contra el dólar. Vamos a ver cómo se va comportando durante la jornada, pero el comportamiento bajista que se había visto en el euro debilitándose frente al dólar en las últimas semanas, ahora coge toda la fuerza posible. Todo parece indicar que ya el mercado estaba descontando lo que ha sucedido en estas elecciones del domingo en la primera vuelta. Escuchamos ayer a Mester de la Reserva Federal. Hay varias cuestiones clave encima de la mesa que ha planteado uno de los miembros clave de la Reserva Federal. Dice que reducir la inflación va a costar algún tiempo. Dice que se va a incrementar el riesgo de recesión a medida que pasa el tiempo, sobre todo en la guerra de Ucrania, y alerta de la presión de costes en China por culpa del lockdown que está afectando a China por el coronavirus. Hay varias cuestiones clave que ven ahí en las 5 claves del día. Una de ellas fundamental es entender de qué manera la locura de los precios de la electricidad, viendo ayer, por ejemplo, entre las 4 y las 6 de la tarde, unos precios a un solo euro el megavatio, a pesar de que la media del día fue de más de 250 euros el megavatio, ha generado un movimiento de determinadas horas en las que el precio del megavatio es una auténtica locura para el consumidor. Vamos a ver si Europa también puede entrar al detalle de poder generar un precio medio que sea más estable. Vamos a ver si ese movimiento de isla energética en España también puede servir. Las dos cuestiones clave en la parte geopolítica se encuentran en el punto 3 y 5 que ven ahí en las claves del día. En ese punto 3, la clave fundamental está después de ver lo que ha sucedido con el carbón y esas sanciones a Rusia, en ver si el siguiente paso puede ser el petróleo. Vamos a ver de qué manera puede tener fuerza la Unión Europea, pero sobre todo vamos a ver cuáles son las consecuencias. En un primer vistazo que están viendo los analistas sobre cuáles son las principales consecuencias que podría tener la Unión Europea si implementara unas sanciones potentes contra Rusia, el primer problema es la inflación. Inflación que podría marcharse en determinados países por encima del 20%, sobre todo por una cuestión fundamental. El coste del petróleo de los Urales está ahora mismo $30 por debajo del Brent europeo, por lo que el cambio de uno a otro, o el cambio a otro crudo Brent o a West Texas o a otra opción que pudiera tomarse como precio de referencia, tendría como principal consecuencia un aumento del precio medio que se está pagando en el entorno de esos $30 por barril. Vamos a ver de qué manera esa inflación puede dañar a la Unión Europea en el caso de que tome la decisión. Aquí hay dos cuestiones clave encima de la mesa. Hungría, Viktor Orbán, que podría paralizar esa propuesta. Por otro lado, Alemania, que sería la principal afectada. Fíjense en este gráfico, cómo se ve, en este gráfico de Financial Times, cómo se ve el flujo de petróleo hacia Europa. Alemania fuertemente impactada, sobre todo por ese crudo que le llega de Rusia, también de Noruega, pero en una cantidad mucho menor. Ese cambio de petróleo que podría, ese cambio de gas que podría llegarle, por ejemplo, a Rusia vía
Noruega sería prácticamente insuficiente. En este gráfico vemos esa parte del gas, sería una segunda derivada. Ahora mismo Europa recibe el 45% de su gas de Rusia, el 25% de su petróleo también lo recibe de Rusia. En esta parte del gas, por ejemplo, ven a España, donde la presencia de Algeria es importante, y cómo Italia recibe casi 4 veces más que España de ese gas argelino. De ahí la importancia de mejorar la conexión con Francia. Volviendo al primer punto, ojo con las elecciones francesas, porque pueden marcar y mucho la posibilidad de juntar Francia con Alemania en esa conexión del gas. Volviendo al petróleo, es muy importante ver, por un lado, inflación, por otro lado, qué países se podrían oponer. Hungría es uno que ya ha dicho que no estaría a favor. Alemania ha declarado en varias ocasiones su ministro de Finanzas que debería quedarse a un lado, sobre todo gas y petróleo, pero ya ha cedido con el carbón, por lo que esta semana se pueden ver más detalles de cómo puede ir afectando ese movimiento del petróleo y si Europa tiene de verdad estómago, riñón, sobre todo para poner sanciones en el entorno del petróleo. Y el último punto es este que ven. Wall Street Journal aseguraba este domingo que China estaría, según fuentes cercanas tanto a China como sobre todo a Estados Unidos, China estaría buscando la manera de aumentar sus cabezas, sobre todo misiles nucleares, para poder estar en contra de o para poder defenderse de Estados Unidos en el caso de que China haga un movimiento en Taiwán. Aunque en esa misma información fuentes de China dicen que esa información es falsa, Wall Street Journal dice que según distintas fotografías hechas en gran parte del territorio de China, en la parte más occidental, está claro que se han instalado suficientes perfil armamentístico como para poder lanzar misiles, unas 100 cabezas, que pudieran llegar a Estados Unidos. Esa va a ser una de las claves también geopolíticas fundamentales en la semana, ver cómo esta información del Wall Street Journal es contestada durante la semana, tanto por Estados Unidos, con más detalle, como también por China. Y un último detalle, este gráfico que ven al final, yendo ya a los mercados en detalle, la volatilidad. Fíjense en este gráfico, cómo nos marca la cantidad de volatilidad que ha habido desde 1990 hasta ahora, y cómo nos encontramos en el último punto de abajo en este primer trimestre de 2022, donde la volatilidad se ha situado en una media del 25,37%, lejos de la parte más alta de volatilidad que hemos vivido, sobre todo con la crisis financiera, pero marcando ya una posición histórica en el sentido del inicio de la guerra de Ucrania y también de esa parte de Omicron que vivimos al inicio del año. Volatilidad que ha sido uno de los factores fundamentales para poder mover mercado en este primer trimestre. Vamos a ver en el segundo trimestre si la volatilidad tiene un poco más de calma o sigue comportándose como el gran factor fundamental. Les dejamos con este detalle antes de que Eva Villanueva empiece a contar todo el detalle de lo que está sucediendo también esta mañana, con este detalle de hace 2 años en la BBC, Marine Le Pen daba un detalle de cuál era exactamente su política y cuáles iban a ser las claves de cómo se iba a mover. Daba detalles sobre todo de la Unión Europea. Ya escuchamos la semana pasada, además, decir a Marine Le Pen en RTL Radio que sin duda todo lo que está sucediendo con Rusia, la culpa la tenía Alemania y que ella rompería ese mercado único energético. Aquí tienen en 2 minutos todas las claves fundamentales de, sin duda, la que va a ser una de las protagonistas fundamentales en las 2 próximas semanas. Vamos a ver si con opciones o no suficientes de ganarle la presidencia de Francia a Marine Le Pen. Escuchen a Marine Le Pen hace 2 años en la BBC. Mais honnêtement, si vous êtes en train d'essayer de faire dire que la Russie représente pour les pays d'Europe un danger militaire, je vous dis, je crois que vous commettez une erreur d'analyse. Devrait être l'engagement de la France envers l'OTAN? Moi, je souhaite que la France sorte du commandement intégré de l'OTAN. Parce que l'OTAN a été créée précisément pour lutter contre l'URSS. Aujourd'hui, il n'y a plus d'URSS. Ce que je note, c'est que le gouvernement de Vladimir Poutine doit au moins assez plaire aux Russes pour qu'il soit réélu régulièrement dans son propre pays dans le cadre des élections. Donc, que vous dire de plus ? Parce que l'air de rien, les grandes lignes politiques que je défends sont les grandes lignes qui sont défendues, effectivement, par M. Trump. C'est défendu par M. Poutine. Le peuple britannique vient de dire qu'il souhaitait également aller dans cette ligne-là.
Et si vous gagnez, madame, alors, ça présage le commencement de la fin de l'Union européenne. Mais l'Union européenne est presque déjà finie, pardon. Enfin, moi je ne viens que dire, plutôt que d'attendre l'effondrement de l'Union européenne dans le chaos, je vous propose d'organiser sa transformation en Europe des nations.